Hola a todos, mi nombre es Ángel Martínez y les voy a presentar un ejercicio de aplicación de la pervaporación. Pero antes de ello, comencemos por definir a la pervaporación como un proceso de separación en el que uno o más componentes de una mezcla líquida se difunden a través de una membrana selectiva, se evaporan a baja presión en el lado de la corriente de salida y se eliminan mediante una bomba de vacío o un condensador enfriador. Teniendo en cuenta esto, ahora procedamos con el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Pruebas de laboratorio de una membrana de pervaporación expuesta a líquido con 90% de etanol y 10% de agua a 60 grados centígrados mostraron un flujo de 0,20 kilogramos sobre metro cuadrado hora y una composición del permeado de 7,1% de etanol cuando la presión de la corriente de salida fue de 15 milímetros de mercurio. Por tanto, para el literal A se nos pide calcular la permeabilidad de la membrana para el etanol y para el agua en las condiciones de prueba y la selectividad del agua, mientras que para el literal B se nos pide predecir la composición local del permeado para 90% de etanol y 60 grados centígrados, cuando la presión de la corriente de salida se mantiene a 30 milímetros de mercurio, para un condensador enfriado con agua. Adicionalmente, se pide estimar cuál es la temperatura de condensación. Para este ejercicio, se plantea definir con la letra A al agua y con la letra B al etanol. Adicionalmente, se dispone de los siguientes datos para la temperatura de 60 grados centígrados. La presión de vapor del agua igual a 149 milímetros de mercurio y la presión de vapor del etanol igual a 340 milímetros de mercurio. De manera que, en función de la información proporcionada, ahora sí procedamos con la resolución del problema. Para empezar con el literal A, en primer lugar debemos calcular los flujos de cada componente. Para esto, multiplicamos el flujo total del permeado, que es de 0,20 kilogramos sobre metro cuadrado hora, por las composiciones en peso correspondientes para el etanol y el agua en el permeado, que como se muestra en la presentación, son respectivamente de 7,1% o 0,071 en fracción para el etanol y de 0,929, que es equivalente a la diferencia de 1 menos 0,071 para el agua. De este producto se obtiene como resultado un flux de 0,1858 para el agua y un flux de etanol de 0,0142. Ambas magnitudes expresadas en unidades de kilogramos sobre metro cuadrado por hora. A continuación procedemos a calcular las composiciones molares de agua y etanol en la fase líquida. Para ello vamos a asumir una base de cálculo de 100 kilogramos, como se muestra en la imagen. Para esta base de cálculo vamos a tener que 10 kilogramos son de agua y 90 kilogramos de etanol. Por tanto, para el cálculo de XA dividimos 10 para el peso molecular, que es de 18 kilogramos kilomol para el agua, y este resultado lo dividimos para la suma de las moles de agua y de etanol, obteniendo que XA es igual a 0,221, mientras que para el etanol, aplicando el mismo procedimiento, se tiene que XB es igual a 0,779. Asimismo, podemos estimar la composición molar del agua en el vapor, sabiendo que en el permeado se tiene 92,9% en peso de agua. Por tanto, si asumimos una base de cálculo de 100 kilogramos y aplicamos las relaciones anteriormente utilizadas para el cálculo de la composición molar en la fase líquida, tenemos que Y de A es igual a 0,971. A continuación procedemos a determinar los coeficientes de actividad de cada compuesto del sistema binario agua-etanol. Para ello vamos a emplear el modelo de Margules con dos parámetros. De acuerdo con bibliografía, los parámetros de Margules para el sistema binario agua-etanol son de 1,6022 y 0,7947. Por tanto, reemplazando estos valores en las ecuaciones correspondientes para cada compuesto, es decir, etanol y agua, y procediendo a resolver las correspondientes ecuaciones, se tiene que el coeficiente de actividad del etanol es de 1,017, mientras que el coeficiente de actividad del agua es de 2,011. Posteriormente procedemos a calcular la fuerza impulsora para el transporte de agua y etanol. Usualmente para sistemas gaseosos, la fuerza impulsora suele ser la diferencia de presiones parciales. Por tanto,
Procedemos a calcular este parámetro para cada componente en función de los modelos que se muestran en pantalla, lo cual equivale al producto de los coeficientes de actividad de cada componente de la mezcla binaria por las fracciones molares de cada componente en la fase líquida por la presión de vapor en estado puro de cada componente, restado el producto de la presión total en el permeado por la fracción molar de cada componente en la fase gaseosa. Al realizar estas operaciones tenemos que la diferencia de presiones para el agua es igual a 0,068 atmósferas o en milímetros de mercurio igual a 51,71, mientras que la fuerza impulsora para el etanol es igual a 0,353 atmósferas o igual a 268,87 milímetros de mercurio. Con los resultados anteriormente obtenidos, podemos proceder a calcular las permeabilidades de cada componente, como se muestra en pantalla. Para ello vamos a dividir el flux de cada componente para su correspondiente fuerza motriz, obteniendo de esta manera una permeabilidad del agua de 151,72 moles por metro cuadrado hora atmósfera y para el etanol de 0,873 moles metro cuadrado hora atmósfera. Finalmente, podemos calcular la selectividad mediante la relación de las permeabilidades del agua y el etanol, lo cual nos da un resultado de 173,87. Ahora, para el literal B, teniendo en cuenta que la presión en el permeado es de 30 milímetros de mercurio, la fuerza impulsora para el transporte de agua va a reducirse, pero para el alcohol es prácticamente la misma, debido a que la presión parcial del alcohol en el líquido es mucho más grande que la presión en el permeado. Por tanto, la composición en el vapor va a obtenerse utilizando la ecuación cuadrática presentada en pantalla. Por tanto, es necesario determinar los parámetros a, b y c de la ecuación cuadrática, para lo cual se emplearán algunos de los valores calculados previamente en el literal A, además de los modelos presentados en pantalla, entre los cuales se incluye una selectividad modificada y relaciones modificadas de presión RA y RB. Con estos modelos matemáticos y mediante un sencillo reemplazo de valores, procedemos a determinar cada uno de los valores necesarios para determinar los parámetros de la ecuación cuadrática tal y como se puede observar en pantalla. Una vez hemos determinado los parámetros a, b y c, procedemos a reemplazarlos en la ecuación cuadrática, obteniendo la expresión vista en pantalla: 15y' cuadrado menos 49,10y' más 33,32 igual a 0. Mediante el uso de la fórmula general para resolución de ecuaciones cuadráticas, procedemos a encontrar las raíces de esta expresión, las cuales se han determinado que son de 2,31 y 0,9604. Considerando que mediante esta expresión estamos determinando una composición que no puede ser mayor a 1, tomamos a y2' como nuestra única raíz solución. Por tanto, se concluye que la composición del agua en el permeado es de 96,04% y de etanol por diferencia del 100% igual a 3,96%. Para finalizar, considerando que el permeado es casi en su totalidad agua, podríamos aproximar la temperatura de condensación igual a la correspondiente para la presión del vapor del agua pura a 30 milímetros de mercurio o 3,99 kilopascales. Por tanto, de tablas de vapor, se ha determinado que la temperatura de condensación es igual a 28,81 grados centígrados.